Cuando el hombre comenzó a estudiar la naturaleza, se maravilló con las estrellas y el universo que se encontraba allá afuera en el espacio, no siendo consciente aún de una maravillosa parte del universo que tenía justo en sus manos. Aquello que el hombre no podía ver no solo se encontraba a millones de kilómetros lejos de la Tierra, sino más cerca de él de lo que pensaba. Fascinantes organismos, increíbles paisajes ocultos a nuestros sentidos, un mundo inexplorado. Mundo que una herramienta producto de la ciencia nos ayuda a conocer. Esta herramienta es el microscopio. Así como el telescopio abrió a la humanidad las puertas de lo infinitamente grande, el microscopio permitió conocer los mundos de dimensiones ínfimas, siendo este instrumento la base de las observaciones de las ciencias biológicas modernas. El microscopio se puede definir como un aparato que permite la observación de pequeños detalles de una muestra dada que a simple vista no se pueden percibir. El microscopio óptico es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia. Pero, ¿quién inventó el microscopio? Antes de la invención del microscopio ya estaba ampliamente extendido el uso de lentes que permitían observar una imagen de forma aumentada. Antiguas civilizaciones ya usaban lo que hoy conocemos como lupas para concentrar los rayos de luz en un punto y poder hacer fuego. De hecho, las lupas son consideradas un tipo de microscopio conocido como microscopio simple. Ya en la Edad Media, el aumento de uso de lentes en anteojos probablemente condujo al uso generalizado de microscopios simples, con un aumento limitado. Sin embargo, el microscopio práctico llegaría unos años después producto del estudio de los lentes. Por ello, la paternidad del microscopio podría considerarse compartida, pues hay diversos personajes que aportaron al instrumento hasta convertirlo en una herramienta sólida. Este periodo de desarrollo se da a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Comenzando por Hans Lippershey, un inventor y fabricante de lentes que fue el primero en hacer el diseño de un telescopio práctico y el primero en solicitar una patente para ese diseño, por lo que muchos le consideran también el inventor del microscopio, ya que el desarrollo del microscopio parte de ahí. Sin embargo, a quien oficialmente se le da el nombramiento como el inventor del microscopio es a Zacharias Jensen y su padre, fabricantes de anteojos holandeses que se dieron cuenta por accidente que si alargaban el tubo del telescopio se lograba mayor capacidad de aumento y que por tanto en la práctica el telescopio podría transformarse en microscopio, siendo así pioneros en la idea de modificar un telescopio para uso microscópico. Pero por la pobre calidad óptica de sus lentes no era aún un instrumento apropiado para la observación de la vida microscópica. La paternidad compartida llega así hasta Galileo Galilei a mediados de 1609. Galileo Galilei desarrolla un occhiolino, el cual era un telescopio casero de 8 aumentos, sentando las bases de un instrumento óptico más potente. Galileo era capaz de enfocar su telescopio de cerca para ver objetos pequeños y mirar a través del extremo equivocado al revés para ampliar objetos pequeños. Un telescopio usado de esta manera es lo mismo que un microscopio compuesto, por lo que prácticamente habría adaptado los lentes del telescopio para inventar de manera independiente el microscopio compuesto unos años después que los Jensen. El instrumento de Galileo era tan potente que usando su invento logra describir por primera vez la cutícula de insectos. Por último, quien termina de dar forma a la idea del microscopio como tal es Giovanni Faber, colega de Galileo, que acuña la palabra microscopio para referirse al nuevo invento. Microscopio del griego mikros, que significa pequeño, y escopio, que significa mirar. A pesar de ser los Jensen considerados inventores del microscopio, es importante saber que más que una idea fue el trabajo de varios individuos lo que consolidó esta herramienta que comparte desarrollo con el telescopio. Durante la segunda mitad del siglo XVII empiezan a aparecer las primeras obras científicas documentando observaciones llevadas a cabo con el microscopio. De los microscopistas más destacados de esta época están Robert Hooke y Anthony van Leeuwenhoek. Robert Hooke publica su obra Micrografía, una colección de micrografías biológicas en la que se pueden encontrar ilustraciones de plantas e insectos observados a través del microscopio, y acuña por primera vez la palabra célula para las estructuras que descubre en una corteza de corcho.
Su obra fue totalmente revolucionaria, pues atrajo el interés del público para las ciencias modernas, por lo que muchos investigadores basaron su trabajo en observar desde tejidos hasta materiales y describir sus propiedades gracias al microscopio. Los primeros lentes tuvieron defectos en el pulido y en la generación de aberraciones ópticas, por lo que se producían errores en las imágenes y por tanto en las observaciones, por lo cual se explica así porque al principio muchos investigadores creyeron haber visto formas aparentemente fantásticas. Por ejemplo, Gautier-Dagoty describió pequeños hombrecillos en la cabeza de espermatozoides y los denominó homúnculo, lo cual se puede apreciar en un esquema de esta época donde se creía que había un pequeño hombre dentro de los espermatozoides, el cual se pensaba que se iba a desarrollar hasta el estado adulto. Gracias al interés durante esa época también se produjeron avances constantes en el pulido de lentes, obteniendo una mayor nitidez y poder de resolución de microscopios. Tal fue el interés y perfeccionamiento que un aficionado a la fabricación de lentes y comerciante construye los mejores microscopios de su época. Microscopios de una gran calidad que le permitieron tener un aumento de 200x. Hablamos de Anthony van Leeuwenhoek, que inventa un tipo de microscopio más sofisticado para ver especímenes biológicos. Utilizando microscopios de fabricación propia, describió por primera vez protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos, y un montón de microorganismos y tejidos, tanto así que se le consideró precursor de la biología experimental y la microbiología. Gracias a la revolución que suscitó la física en diferentes campos, incluido el de la óptica con trabajos como los de Newton, directamente el microscopio fue beneficiado. Durante el siglo XVIII y XIX se desarrollan lentes combinadas que anulan la aberración esférica y cromática y se logran técnicas de construcción y adelantos mecánicos que aumentaron la estabilidad del instrumento. Todo esto producto también del estudio en las técnicas y prácticas microscópicas, entre las que destacan las aportaciones de Ernest Abbe, un joven físico que desarrolla la famosa teoría del microscopio, al trabajar con un empresario llamado Carl Zeiss, quienes se propusieron dar fundamento científico a la construcción y fabricación de microscopios, dejando de lado métodos de prueba y error, lo que acabó llevando a dar lugar a la teoría de la formación de imágenes en el microscopio. Descubrimiento que mejoró evidentemente el rendimiento de los microscopios y la disminución de costos de producción, permitiendo la producción en masa de estos instrumentos. Abbe también hizo mejoras en las prácticas microscópicas, mejoró la microscopía de inmersión sustituyendo el agua por el aceite, lo que permitió obtener mayores aumentos. Posteriormente, en el siglo XX, el desarrollo del microscopio es brutal. A principios de los años 1930 se había alcanzado el límite teórico para los microscopios ópticos, no consiguiendo que estos aumentos superaran los 500x o 1000x, por lo que se empieza a trabajar en diferentes tipos de microscopio que permitieran el estudio más detallado de las muestras. De esta manera, tras diversos desarrollos de tipos de microscopio, llegamos al microscopio electrónico de transmisión, el cual fue el primer tipo de microscopio electrónico desarrollado, el cual utiliza un haz de electrones en lugar de la luz para enfocar la muestra, consiguiendo así un aumento de 100.000x. Y así es que la microscopía da un salto enorme, ya que se empiezan a desarrollar técnicas de microscopía que permitieron llegar a niveles aún mayores. Tipos de microscopio que ayudaron al desarrollo científico, como el microscopio de iones en campo, que permitió ver los primeros átomos, o también el microscopio electrónico de barrido, hasta llegar al microscopio de fuerza atómica, un instrumento con una resolución increíble. Actualmente existen otros más novedosos en los que se sigue trabajando y seguramente existirán otros más potentes, ya que la microscopía hoy en día es una ciencia bastante establecida. Lo interesante aquí es observar la evolución del microscopio, desde la mitad del milenio pasado a inicios del actual. La relación que el microscopio tuvo con el desarrollo de la física, la revolución industrial y cómo impactó en el mundo científico, en las áreas de la biología y la medicina, entre otras. El microscopio abrió los ojos del ser humano hacia nuevas formas de vida. Permitió conocer los pilares de nuestra realidad, entender el mecanismo de aquello que no vemos, de aquello sobre lo que no teníamos conciencia, que nos enferma, que nos da vida,
que nos da sustento. Ahora el ser humano no solo mira hacia el cielo preguntándose qué hay, sino mira hacia sí mismo, hacia lo que tiene cercas. Con curiosidad busca conocer qué es lo que sustenta la naturaleza, qué es lo que se oculta detrás de los mecanismos que vemos desde la perspectiva del ojo. El microscopio es entonces una herramienta que cambió la historia de la ciencia y la manera en que vemos el mundo. Sin él simplemente no hubiéramos descubierto la unidad fundamental de la vida, la cual es la célula, y nos habríamos perdido probablemente de un montón de avances médicos y biológicos. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta, por la inspiración de aprender. Te invito a dejar tu like y compartir, eso me ayuda a seguir creando trabajos así. Muchas gracias por verme.